vamos a hacer el día de hoy otra tabla de distribución de frecuencias, pero otra tabla de distribución de frecuencias. Dice venta de martillos. Los datos siguientes se refieren a las ventas diarias de martillos de una tienda de herramientas en los últimos 20 días. Y bueno, aquí tenemos que en el primer día de ellos se vendieron 2 martillos, en el segundo se vendió un martillo, en el tercero se vendió un martillo y así hasta llegar a los 20 días. Hay que construir una tabla de distribución de frecuencias para resumir los datos. Hay que calcular también las frecuencias relativas, absolutas acumuladas y relativas acumuladas. Las frecuencias relativas, las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. Pues básicamente es lo mismo que hicimos la clase pasada, con la diferencia de que aquí estamos trabajando obviamente con una variable de tipo cuantitativa, es decir, la variable venta de martillos toma como valores números, no toma como valores características. Entonces estamos trabajando con una variable de corte cuantitativo. Particularmente es una variable cuantitativa discreta. Es discreta porque solamente puede tomar valores enteros, es decir, en un día pueden venderse 0 martillos o un martillo, pero nunca podrán venderse 0.5 martillos. Y además de ser discreta es continua, y además de ser discreta está medida en escala de razón, porque el 0 tiene sentido físico, es decir, el 0 implica la inexistencia de la característica que se está observando. Como quiera, el procedimiento pues es prácticamente el mismo. Iniciamos identificando las modalidades X minúscula subíndice Y, es decir, todos aquellos valores que en este conjunto de observaciones puede tomar la variable venta de martillos, y estos son 0 martillos, 1 martillo, 2 martillos, 3 martillos y 4 martillos. Ahora que hemos calculado la columna de modalidades, ahora que hemos identificado las modalidades, pues hay que calcular la columna de frecuencias absolutas n minúscula subíndice I, n minúscula subíndice I, y aquí se trata de contar las ocurrencias de cada una de las modalidades dentro del conjunto de datos. Es decir, el 0 se repite 1, 2, 3, 4 veces. 1, 2, 3, 4 veces, es decir, en 4 días se vendieron 0 martillos. El 1 se repite 1, 2 veces, es decir, en 2 días se vendió un martillo. El 2 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, es decir, en 8 días se venden 2 martillos. El 3 se repite 1, 2, 3 veces, es decir, en 3 días se vendieron 3 martillos. Y el 4 se repite 1, 2 y 3 veces también, es decir, en 3 días se vendieron 4 martillos. Como nosotros sabemos bien, la suma de la columna de frecuencias absolutas tiene que ser igual con n minúscula, es decir, con la cantidad de observaciones que nosotros tenemos en la muestra. En este caso, la suma de esta columna debe ser igual con 20. Calculamos la columna de frecuencias relativas F minúscula subíndice I, que nosotros sabemos que la frecuencia de columnas relativas, la frecuencia relativa
de la modalidad I va a ser igual a su frecuencia absoluta, n minúscula subíndice I, entre el total de observaciones. En este caso, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa de la modalidad 1 se remite a dividir 4 entre 20 igual con 0.2. La frecuencia relativa de la modalidad 2 es tanto como 2 entre 20 igual con 0.1. La frecuencia relativa de la modalidad 3 es igual con 8 entre 20 igual con 0.4. La frecuencia relativa de la modalidad 3 es 3 entre 20 0.15. Y la frecuencia relativa de la modalidad 5 es también 0.15 porque es dividir 3 entre 20. Ahora que tenemos la columna de frecuencias relativas F minúscula subíndice I, vamos a calcular la columna de frecuencias absolutas acumuladas N mayúscula subíndice I. Y nosotros ya sabemos que la columna de frecuencias acumuladas N mayúscula subíndice I es igual a la suma desde J igual a 1 hasta I de N minúscula J. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada de la modalidad 1 es 4. La frecuencia absoluta acumulada de la modalidad 2 es 4 más 2 igual con 6. La frecuencia absoluta acumulada de la modalidad 3 es 4 más 2 igual con 6 más 8 igual con 14. La frecuencia absoluta acumulada de la modalidad 4 sería 4 más 2 más 8 más 3 igual con 17. Y la frecuencia absoluta acumulada de la última modalidad siempre es igual con n minúscula, en este caso igual con 20, igual al total de observaciones que tenemos en la muestra. Se me olvidaba, como siempre, decirles que la suma de las frecuencias relativas, la suma de las columnas de frecuencias relativas siempre es igual con 1. Ahora que tenemos calculada la columna de frecuencias absolutas acumuladas, vamos a calcular la columna de frecuencias relativas acumuladas F mayúscula subíndice I. Y nosotros sabemos que las frecuencias absolutas acumuladas F mayúscula subíndice I es igual a la suma desde J igual con 1 hasta I de F minúscula J. Es decir, lo que hicimos con las frecuencias absolutas acumuladas, con las frecuencias absolutas, ahora lo vamos a hacer con las frecuencias relativas, es decir, acumularlos, ¿verdad? Entonces, la frecuencia relativa acumulada de la modalidad 1 es 0.2, la frecuencia relativa acumulada de la modalidad 2 es 0.3, es decir 0.2 más 0.1. La frecuencia relativa de la modalidad 3 es 0.7, es decir 0.2 más 0.1, 0.3 más 0.4, 0.7. La frecuencia relativa de la modalidad 4 es 0.85, esto es 0.02,
0.1, perdón, 0.2, 0.1 más 0.4 más 0.15 igual con 0.85, y la frecuencia acumulada de la última modalidad siempre será igual con 1. Y la frecuencia relativa acumulada de la última modalidad siempre será igual con 1. Si nosotros tenemos un número, por ejemplo, 0.05832.4, un número de esta naturaleza, y lo queremos dejar con 3 posiciones decimales, lo queremos dejar así, entonces nos fijamos en el cuarto. Si este número es igual o menor que 4, entonces a este 8 no le hacemos nada. Pero si el cuarto dígito es un número igual o mayor con 5, entonces a este 8 le tendríamos que sumar 1. En tal caso, si tuviera un número como 0.915.623 y ese número lo queremos dejar con 3 posiciones decimales, entonces nos fijamos en el cuarto. Bueno, acá decimos que esto sería 0.058, aproximadamente igual a 0.058. Nos fijamos en el cuarto. Si el cuarto es un número igual o menor que en 4, entonces este 5 lo dejaríamos sin modificación. Pero si este cuarto dígito es un número igual o mayor con 5, entonces a este 5 lo subiríamos en una unidad, o le sumaríamos una unidad. Es decir, este número redondeado con 3 decimales sería aproximadamente igual a 0.916. Y a esto nosotros lo conocemos como redondeo del computador. Porque hay muchas formas de redondear un número, pero esta es la que nosotros utilizamos y se llama así porque es así como redondean las computadoras.